Así que yo quisiera invitarle a abrir brevemente su Biblia, Mateo capítulo 25. Vaya conmigo allá a la escritura y vamos a estar leyendo unas porciones de este capítulo, Mateo capítulo 25. Le doy gracias a Dios por don Leo, por Javier, por Suyapa, por Cecilia, por Marta, por cada uno de ellos que han estado participando y trabajando. Ayer cerramos el tiempo del evangelismo, fue un tiempo muy, pero muy agradable. Mateo 25, verso 31. Cuando lo tengan, dígame amén, por favor. Yo no voy tal vez a predicar un largo tiempo. Yo sé que hay también una celebración con la cena y queremos tener un buen tiempo. Tan espiritual es comer juntos, partir el pan, es bíblico, es parte de la iglesia, como también estar en el culto. Pero quiero dejar un buen espacio también para que se pueda compartir ahí con nuestros hermanos en esa cena. Si gusta, se ponen en pie, hermanos. Leemos la palabra del Señor. Mateo capítulo 25, verso 31. Los que tengan gusto, hermano, los que entendemos que reverenciamos también la palabra del Señor, así de pie leemos la Sagrada Escritura. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos ¿a dónde? A su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: es cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Oremos. Padre, te damos gracias. Apóyame en la oración, hermanos. Te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por esta oportunidad y este privilegio, Señor, hoy en este día de celebración en tu nombre. Venimos delante de ti, Señor, agradecidos por todo lo que hasta el día de hoy tú nos has dado: la salud, la paz, el gozo, la libertad, la provisión, el cuidado de amor, el cuidado de nuestras familias, el cuidado, Señor, de todo lo que compete a tu reino, Señor. Dios, en esta hora te damos gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana, cada niño, cada joven, Señor, aquí presente, Señor. Aquellos que no pudieron estar, bendícelos, guárdalos, cuídalos también, Señor. Dios mío, por favor, extiende tu mano de amor, Señor, y úsanos una vez más, Señor. Úsanos para tu gloria, úsanos para tu alabanza. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, y que esta palabra pueda ser sembrada en buena tierra para que dé fruto a ciento por uno para la gloria de tu nombre. Todos oramos, Señor, que todo pensamiento pueda ser llevado cautivo hasta la obediencia de Jesucristo. Declaramos cielos abiertos y paz de Dios en esta casa. Y todo el pueblo de Dios decimos: amén. Todo el pueblo de Dios decimos: amén. Aleluya. Tomen asiento. Gracias por los que han estado en pie. Quiero hacer una pregunta. De acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, la Escritura nos está hablando acerca del juicio de las naciones. Y nos está hablando acerca de un rey y la venida de un rey. Cuando nosotros leemos esta escritura, nos damos cuenta que ese rey es el Hijo del Hombre. Diga conmigo: es el Hijo del Hombre. Es el Hijo del Hombre. Y el acontecimiento trascendente que está ocurriendo en medio de todo este ambiente, de todas las naciones, es conocido como el juicio de las naciones, precisamente. Él dice que el rey va a venir y va a separar
a las ovejas de los cabritos. Y está hablando de que las ovejas las va a poner a su derecha y los cabritos los va a poner a la izquierda. Es interesante, porque leyendo esta historia está hablando de la segunda venida del Señor, visible a la tierra. Apocalipsis 1:7 dice que el Señor va a venir a esta tierra y todo ojo le va a ver. En el rapto de la iglesia, del cual habla Pablo, para los que están tomando nota, en 1 Corintios 15:51 en adelante, y 1 Tesalonicenses 4:13, habla del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Nosotros sabemos que Jesús va a venir por su iglesia. ¿Quiénes lo creen? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están preparados? Amén. Gloria a Dios. Si no lo está, es el tiempo de Dios para hacerlo. Pero el Señor va a venir por su iglesia. Dice aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, dice Pablo, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo? A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Eso está hablando del arrebatamiento de la iglesia de Jesús. Cuando Jesús venga por los santos, por su iglesia, y resuciten los muertos en Cristo, serán llevados a las moradas eternas para celebrar con el Señor, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, las bodas o la cena de las bodas del Cordero. Mientras que en la tierra va a haber gran tribulación. Al final de esa época, y luego vamos a estar enseñando un poquito de esto algunos domingos, posiblemente en este año que viene, al final de este tiempo, Jesús va a regresar a la tierra, va a regresar con sus ángeles, va a regresar con la iglesia y va a haber lo que se conoce el juicio de las naciones. Y aquí es donde Él va a hacer esta separación. Pero lo que más me llama la atención, hermanos, que en esta separación Él toma a las ovejas, digan conmigo, las ovejas, y las va a poner a su derecha. Y vea qué interesante, la Biblia enseña que en la mano derecha está la autoridad, está el poder. Y el Señor está llamando a estos hombres y mujeres justos, como dice la Escritura, y les va a dar el reino, dice el Señor aquí lo que acabamos de leer, el reino que fue preparado para ellos por su Padre Celestial desde antes de la fundación del mundo. Y hay algo que me llama a mí la atención, hermano, y que me emociona mucho. O sea, es que el Señor ya había entregado este reino desde antes que nosotros naciéramos. Por eso es un privilegio caminar con el Señor, vivir con el Señor y perseverar con el Señor. Diga conmigo, es un privilegio. ¿Por qué estoy diciendo que es un privilegio? Porque, hermano, ya el Señor, desde aún antes de nacer, desde aún antes de ser salvos, desde aún antes, hermano, de estar hoy aquí, ya el Señor tenía preparado un reino para nosotros. Amén. Entonces, si usted eso no le emociona, ya no tiene que emocionarlo. Amén. Si eso no lo alegra, si eso no lo motiva a seguir al Señor, yo no sé qué podría motivarle, pero a mí eso me emociona. Amén. A mí eso me alegra. Porque, hermano, no importa cuánto hayamos sufrido, no importa cuán precio hayamos pagado en esta vida, vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena perseverar en Cristo y vale la pena ser fiel, como dice Apocalipsis, hasta la muerte, porque cuando el Señor venga, dice que Él viene, dice aquí vengo pronto, diga conmigo, vengo pronto. A ver, pues díganmelo como que están despiertos. Diga conmigo, aquí vengo pronto. Para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Por qué? Porque Él viene con su galardón. Quiere decir que si Él viene con galardones, quiere decir que si acá el Espíritu Santo nos está enseñando que Él va a darnos un reino que fue preparado desde antemano por Dios, nuestro Padre Celestial, Jesús poderoso. Porque ese es el reino que el Señor muestra a Daniel. No sé si usted recuerda el sueño de Nabucodonosor, la estatua, la gran estatua que mostraba los reinos de la tierra. Y en el último reino, cuando una piedra enorme desciende de los cielos y golpea, y ese reino, hermano, que viene del cielo, es el reino que permanece para siempre. Diga conmigo, permanece para siempre. Está hablando del reino de Dios. Es el reino que va a permanecer por toda la eternidad. O sea que el Señor no nos va a entregar cualquier cosita.
No nos va a entregar cualquier cosita, hermano. A veces el diablo viene para no sirve para nada y nos mete en nuestra mente, hermano, que realmente nosotros no valemos para nada, que hay gente que hasta dice ustedes, la verdad que son unas panderetas, aleluya, gente de tanta clase y de lo otro. Pero hermano, Dios no nos ve así. Amén. ¿No es cierto? Cuando usted se convierte a Cristo, los primeros que se levantan a veces en nuestra propia casa y nos dicen, ya te volviste pandereta, ya te volviste un aleluya. Ya abandonaste la religión verdadera y te abrazaste a esos atalayos, a esos protestantes, y la gente se burla de los cristianos y se ríe de los cristianos, se mofan de los creyentes. Y a veces el diablo viene para hacernos sentir mal. Y a veces a ponernos a dudar, a decir, ¿realmente estamos donde deberíamos de estar? Pues hermano, quiero decirle algo. Cuando un hombre o una mujer se ha arrepentido de sus pecados, ha abierto su corazón a Jesús, le ha reconocido como su Salvador, como estaban ahora los hermanos orando, y le han abierto su corazón, no importa la condición o la posición cultural, social o económica. Una vez que tiene a Cristo, hermano, lo tiene todo. Y una vez que tiene a Cristo, viene a ser heredero de todas las promesas que Dios le ha entregado a través de su palabra. Aunque su familia no lo reconozca, aunque la gente no lo reconozca, aunque nadie, hermano, posiblemente nos va a honrar como hijos de Dios, lo importante es que Dios nos reconoce y que Dios nos honra. 1 Samuel 2:30 dice que Dios honra, diga conmigo, Dios honra a los que le honran. Y si usted honra a Dios, a pesar de las burlas, el escarnio, a pesar de la afrenta, a pesar de que mucha gente nos puede mirar sobre los hombros y menospreciarnos, déjeme decirle, vale la pena seguir adelante en Cristo Jesús. Vale la pena ser fiel, diga conmigo ser fiel, pero dígamelo como pentecostal, ser fiel hasta la muerte, hermano. Pero cuando se es fiel hasta la muerte, el Señor ha prometido una corona de vida. Él viene, dice el Apocalipsis, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y si Él viene para recompensar, usted diría, pastor, pero yo soy salvo. Sí, gloria a Dios. Pablo dice en Efesios que nosotros somos salvos por gracia. Diga conmigo, por gracia. Por gracia soy salvo, no por obras, para que ninguno se gloríe. Pero hermano, entonces, ¿de qué obras está hablando el Señor aquí? Si Él viene para recompensarnos a cada uno según sus obras, quiere decir que en nosotros deben de haber obras que manifiesten la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Aunque usted no diga amén. Hay un gran silencio, no sé por qué. A lo mejor el Espíritu Santo está tocando. Si está hablando de que viene a recompensar las obras, quiere decir que en nosotros tienen que haber obras que manifiesten el amor, la misericordia y la gracia de Dios. ¿Sí o no? Claro. Alguna gente dice que rico, ya soy salvo, incluso los brazos se acabó. Pues hermano, bendito sea Dios por eso. Pero el Señor nos ha determinado a nosotros para brillar en este mundo, para hacer luz en este mundo, para manifestar las obras de ¿quién? Las obras de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Mi pastor decía en una ocasión, y creo que todavía lo dice, y él decía, la gente no puede ver nuestra fe, y eso es cierto. La fe es intangible, no la podemos tocar. Hebreos 11:1 dice después la fe, diga conmigo, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo puede usted explicar eso? Bueno, fe es creer a Dios. El verso 6 de ese capítulo dice que el que se acerca a Dios, oiga esto hermano, dice el que se acerca a Dios, crea que le hay. El que se acerca a Dios, crea que le hay, Dios es real. Amén. Y le puedo dar y decirle cantidades de pruebas indubitables, hermano, de la existencia de Dios. Para empezar, usted es una prueba de la evidencia y del poder de Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque en 8,000, se me olvidó decir esto otras veces, pero en 8,000 millones de seres humanos, escuche esto, hermano, no hay huellas dactilares igual a las suyas, no existen. Amén. Ni las huellas dactilares ni el iris del ojo es única. Y algo que se ha descubierto en los últimos tiempos por los científicos es que mi esposa me hablaba un poquito de esto porque ella trabajó 27 años como asistente en odontología y acaba de descubrirse en mi país, en Costa Rica, se identificó un cuerpo de una persona que realmente no se sabía quién era, estaba desaparecido y daban sospechas de quién era, pero lograron identificarla por la dentadura, hermano.
Y mi esposa me decía, no hay otra persona con la dentadura igual a la de uno. No existe. Y a través, hay un médico forense, un odontólogo forense que fue contratado en el país por el organismo de investigación judicial. Y a través de la investigación que él hizo, por la dentadura identificaron quién era esa persona. Imaginen cómo estaba el cuerpo descompuesto, destruido, que no hubo manera, ni con las huellas, ni de ninguna forma, sino a través de la huella en sus dentaduras. Una prueba más de que Dios es real, hermano. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque dice la Escritura, en Génesis 1:26, cuando el consejo del cielo, el Padre Celestial, el Verbo, que Jesús en aquel entonces, y el Ruach Kadosh, el Espíritu Santo, se pusieron de acuerdo. Y después de haber creado todo esto tan lindo, tan hermoso, que lamentablemente el ser humano ha ido destruyendo, ellos dijeron, bueno, ahora hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice la Escritura que a imagen de Dios lo creó. Y de todo lo que Dios hizo, hermano, en este universo, Dios lo hizo con su palabra. Dice Hebreo que todas las cosas por medio de Él fueron hechas y su palabra sostiene el universo mismo. Imagínense, hermano. Si el sol, que es 10 veces mayor que la tierra, y está orbitando, hermano, por el poder de Dios, imagínense los astros, las constelaciones, los planetas, el infinito universo. ¿Cómo será de poderosa realmente la palabra de Dios? Que todo el universo que Él constituyó, simplemente Él habló y se sostiene por medio de su palabra. Eso es glorioso. Pero cuando Dios pensó en nosotros, cuando Dios pensó en el hombre, déjeme explicarle, Dios ensució las manos. Fue de toda la creación, lo único que Dios hizo con sus manos, fuimos usted y yo. No sé si usted sabía eso. Pero cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios tomó, dice la Escritura en Génesis 2, del polvo de la tierra y formó al hombre. Y luego que Dios lo forma, dice que sopló, diga conmigo, sopló en él el aliento de vida, el aliento de Dios, de su naturaleza, le dio a ese ser tan precioso que es el hombre. Y hermano, dice la Escritura, y fue el hombre un ser viviente. Por eso es que nosotros, cuando usted ve sus manos, no sé si quiere hacerlo, pero es una leccioncita de escuela dominical, siempre le vea sus manos, que son tan valiosas como cada parte de su cuerpo. Ahí está la huella de Dios. Ahí está la evidencia de un Dios que es soberano, sobrenatural, que es poderoso. De un Dios que nos hizo, hermano, no de un animalito de tantas especies que había creado, sino que nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando yo veo gente en las calles, cuando veo a la gente drogándose, embriagándose, cuando veo a la gente, hermano, botada en los caños, me parte el alma, me duele el corazón. Cuando veo gente suicidándose, hermano, cuando oigo de gente que está completamente mal en este mundo, porque el diablo ha venido para hurtar, dice la Escritura, matar y destruir, porque eso es lo que ha querido hacer con el ser humano, y hacerle olvidar al hombre de su mente y sacar a Dios de su corazón. Es cuando el hombre se vuelve y está en esa condición. Pero ahí está nuestro deseo, nuestra oración, es que toda esta gente, hermano, pueda tener un momento. Por eso la iglesia no debemos de perder ese ahínco, ese ánimo, ese deseo de orar, para que el Espíritu Santo pueda liberar tanto de nuestras familias como aquellos que nos rodean, liberar sus mentes para que puedan venir al conocimiento del amor de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Hay que doblar rodillas. ¿Cuántas de nuestras familias aún no le conocen a Él? ¿Cuántos aún no han sido salvos? Y que pueda venir, como les decía días atrás, hermano, la revelación de quién es Dios. Es un Dios de gracia, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Ahora, el punto donde quiero ir, hermano, ¿por qué obras? Porque nosotros, si así como hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y que ahora en Cristo tenemos, dice Pablo, esa nueva naturaleza, entonces debemos de manifestar las obras de Dios. Entonces la fe, porque el que se acerca a Él, le decía, crea que le hay, que es galardonador, diga conmigo, galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Es una palabra poderosa. Amén. Pastor, yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, soy fiel, he estado 20 años en la iglesia, canto en el coro, ministro, doy limosna a los pobres. Pero hermano, es la fe. Amén.
porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Todo lo demás que nosotros hagamos debe ser producto o fruto de esa fe que tenemos en Dios. ¿Me estoy explicando? Ahora, la gente no puede ver la fe. Nosotros sí lo entendemos. Nosotros cuando hablamos o predicamos, enseñamos de la fe, sabemos de qué estamos hablando, pero la gente no. Entonces la fe, decía mi pastor, nos justifica a nosotros delante de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Amén. Pero entonces, ¿cómo podemos mostrar esa fe a un mundo perdido? ¿Cómo podemos mostrar a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros de trabajo, a la gente de las calles, que realmente nosotros tenemos esa naturaleza de Dios, esa gracia de Dios? Ya hemos sido salvos, por fe tenemos salvación, por fe tenemos herencia, dice Pedro, en los santificados. Pero ahora con el mundo, ¿cómo podemos justificarnos delante del mundo? Y la única forma, hermano, que existe, la única manera, es a través de las obras. Amén. Por eso es que el Señor, y voy a ir terminando aquí, separó a los cabritos de las ovejas, porque las ovejas se distinguen. Yo no voy a entrar tanto en detalle con lo de la izquierda, porque ahí está claro. Yo creo que no necesita mucha hermenéutica, mucha exégesis, para entender lo que el Señor quiere decirnos ahí con respecto a lo de la izquierda. Pero me llama la atención lo de la derecha. Y leyendo esta parábola y esta realidad, porque la parábola revela esa verdad de la naturaleza de Dios. Los pastores, cuando van al campo en el Medio Oriente, y hay los pastos preparados, listos para llevar los rebaños, siempre van los cabritos y van las ovejas juntos. Yo no sabía eso, yo lo tuve que estudiar y aprender. Pero a la hora de que llega la noche, ellos no meten a los cabritos con las ovejas juntos. Separan las ovejas, hermano, y las traen al redil. Fíjense qué interesante. Y las traen al redil. Y va a haber un día, no muy lejano, en que el Señor va a traer sus ovejas al redil. Y los va a traer para honrarlos, y los va a traer para bendecirlos, y los va a traer para entregarles un reino que ha sido preparado por Dios nuestro Padre Celestial desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿quiénes son, pastor, entonces? Y si usted ve conmigo con mucho cuidado, quiero que vaya a la escritura de nuevo. Verso 34, vaya conmigo a la palabra, subrayela si usted quiere. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, y mire cómo le llama, benditos de mi Padre. Hermano, ¿quién no quiere ser oveja? Amén. Cuando el Señor está trayendo su rebaño para bendecirlo a este nivel. Y le dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino. ¿Cómo es que el Señor viene? Dice, y aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Amén. Para recompensar a cada uno según sean sus obras. Pero dice, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Dice, porque tuve hambre, me diste de comer. ¿Alguien está escuchando eso? Amén. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, porque se van a sorprender o nos vamos a sorprender. Obras de justos, las obras de Dios. Sí, hermano, las obras que nos van a justificar delante de los hombres también. Para ver el amor, y le digan hace un momento, la misericordia y ver la gracia de Dios. Por eso es que yo creo que en los últimos tiempos, hermanos, y no es algo emocional en mí, créame, yo no tengo un añito de caminar con el Señor, ni 2 años. Por la misericordia de Dios tengo algunos años. Me gusta emocionarme. Aún a veces cuando estoy predicando la Escritura, hermano, me corren mis lágrimas porque emerge en lo profundo de mi corazón, porque lo siento. A veces he expresado mis lágrimas porque tengo el peso y el dolor de los perdidos en mi corazón, hermano, no lo puedo obviar.
emocionalmente. Estoy diciéndolo, hermano, porque hay una realidad evidente en la iglesia de hoy. El Espíritu Santo está empezando a empujarnos a nosotros. Dejar de estar haciendo obras dentro. Porque las obras, hermano, manifiestan el poder y la gloria de Dios. Y la única manera de que ese poder y esa gloria se muestre es fuera de las cuatro paredes. Amén. Y mostrar a otros lo que realmente Dios es en nuestra vida. Le decía al pastor Jonathan en estos días que Dios es un Dios de modelos, de diseño, de objetividades. Parte de que Él es un Dios de propósitos. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo trajo al desierto, hermanos, en ese proceso del desierto, camino luego a la tierra prometida, Dios ordena y le da a Moisés el diseño de un tabernáculo. Dios trazó cada pie cuadrado, hermanos. Dios trazó cada línea, cada color, cada detalle, cada elemento que tendría ese tabernáculo. Dios lo diseñó. Moisés dijo, les he dado a ustedes el diseño que Dios me entregó en el monte. No fue algo inventado, simplemente ahí entre los que estaban creando ese tabernáculo. No, Dios entregó los planos. Pero cuando llevó a Israel a su tierra, la tierra prometida, ya el tabernáculo dejó de cumplir su función. Dios pide que se construye una casa. El deseo del corazón de David es levantarle una casa a Dios. Fíjese, Dios no le permite a David hacerlo por las condiciones de que él había sido un hombre de guerra y no quería que manos manchadas de sangre tocaran lo santo. Dios levantó a Salomón y a través de Salomón levantó el lugar que él quería para él. Salomón tardó 7 años. ¿Cómo sería, hermano, la majestuosidad de aquel templo? 7 años, pero de igual manera recibió el diseño de parte de Dios. En el desierto, Dios levantó el tabernáculo para Israel, para que Israel le adorara en ese transitar por el desierto y aprendiera a conocerlo a Él, porque ese era el propósito. Que ellos aprendieran a conocerlo, hermanos. El Dios de gracia y de poder, que los había sacado de la esclavitud de más de 400 años y que los llevaba a una tierra que fluiría leche y miel. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Pero ahora ya están en la tierra y ya no está el tabernáculo, pero los elementos del tabernáculo estaban en el templo. La ménora, los padres de la proposición, el arca del pacto, la fuente de bronce en la entrada, la parte de los gentiles, la parte del lugar santo, el lugar santísimo, todo había sido diseñado por Dios. Dios cambió el modelo del tabernáculo del templo. El tabernáculo era para Israel y le conocieran ahí. Pero hermano, fíjese, el templo era para que aún los extranjeros y las naciones de alrededor, léanlo en la escritura, conocieran al Dios de Israel. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Y ellos perdieron esa visión y se enfocaron en sí mismos y se enfocaron en el judaísmo y se quedaron con los elementos del judaísmo. Es decir, tocaron, hermanos, y percibieron con sus manos, no sé si hay una botellita de agua aquí, tocaron con sus manos, óigame bien, la religión judía. El templo estaba con ellos. Dios quería revelársele a ellos a través de todos los mandamientos del libro de Levíticos, más de 600. Dios quería revelarse a ellos a través de los 10 mandamientos. Dios estaba mostrando a Israel en el tabernáculo. Y ellos aprendieron a conocer a Dios en el tabernáculo, escúcheme. Pero en el templo no solamente era para ellos, sino para mostrarle al mundo quién es Dios. Diga conmigo, ¿quién es Dios? Pero ellos se enfocaron en el envase y dejaron el contenido, el cual mostraba a Jesucristo. Amén. ¿Cómo me duele
Que hoy los hombres quieren el envase. Yo tengo mi religión, yo soy así, nadie me va a apartar. Yo soy de esta denominación y nunca nadie me va a sacar de ahí. Y están perdiendo, hermanos, la esencia de lo que realmente es el cristianismo, que se llama Jesucristo. Que es caminar por fe, vivir por fe y amar al Señor por sobre todas las cosas, para revelarle a un mundo perdido quién es y la obra que vino a hacer el Señor Jesucristo. Aleluya. Den un aplauso fuerte al Rey. Pero hermano, Jesús no está en el pesebre. Jesús tampoco está en la cruz. Jesús tampoco está en el sepulcro. Aleluya. Hace 2000 años nació y vivió entre nosotros y caminó entre nosotros. Aleluya. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Juan 1:12, le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel verbo, dice el Espíritu Santo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Aleluya, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Den un aplauso al Rey. Aleluya. Él vive. Él es el Señor. No está en un pesebre para irlo a buscar, no está en la cruz, no está en el sepulcro tampoco. La Biblia dice que ese tercer día las mujeres, hermanos, fueron al sepulcro, llevaban, óigame, un quintal, 100 libras de especies aromáticas para embalsamar de nuevo el cuerpo. Y cuando llegaron, vieron dos varones con vestiduras resplandecientes, la piedra estaba removida y ellos dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, Él ha resucitado. Aleluya. Gloria a Dios. Él no es una tradición, Él es una realidad. Muchos quieren que es el envase, es mi religión, es mi tradición, pero hermano, mire el contenido. Mire a Jesús, lleno de gloria, de poder y de autoridad. ¿Sabe dónde está hoy? Pablo dice en Romanos 8 que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo y a su nombre, clamando por su pueblo. Aleluya. Por eso no hay infierno, ni hay diablo, ni hay circunstancia, ni hay hambre, ni desnudez, ni peligro, ni lo alto, ni lo bajo, ni tribulación, ni angustia, ninguna cosa creada, dice Pablo ahí en ese capítulo, que nos pueda, hermanos, separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada. Antes, verso 37, somos, diga conmigo los que lo creen, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y a su nombre. Aleluya. Pero mientras estemos aquí, hermanos, no hemos de olvidar que Dios levantó su iglesia para testimonio a un mundo perdido. Aleluya. Eso es lo que Dios quería con su templo en Israel. Y por eso en el año 70 fue arrasado, hermanos. Simplemente quedan los recuerdos hace más de 2000 años. Porque es el contenido, es Cristo, es la esencia del Evangelio. Pablo dice: cuando yo fui a ustedes, dice Pablo en Corintios, yo no me propuse entre vosotros saber cosa alguna. Yo no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría ni demostración, sino que fui a anunciarles a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuánto dan gloria? Por eso es que el Señor le va a decir: venid benditos de mi Padre al reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Oiga bien. Porque tuve hambre, me diste de comer. Porque tuve sed, me diste de beber. Porque fui forastero, me recogisteis. Porque estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? Esa palabra recogimos, estudiándolo en el hebreo, una frase muy interesante, Hat Masat Orsin, en el hebreo: me diste hospitalidad. Me recibiste, me atendiste, fuiste hospitalario. Es uno de los elementos que hoy en día se han olvidado. Porque muchos, dice Pablo en Hebreos, sin saberlo, aún hospedaron ángeles. No sé si usted ha vivido esa experiencia, pero muchos creyentes vivieron experiencias que vinieron
a sus casas ángeles de Dios para probar la hospitalidad del corazón de estos hombres, porque Dios prueba el corazón. David dice, porque el dicho de Jehová los probó. Y cuántas veces a lo mejor vemos las necesidades afuera donde podemos dar testimonio, mostrar las obras de Dios, y somos indiferentes y seguimos, y a lo mejor eran ángeles alrededor y Dios estaba probando nuestro corazón. Amén. Cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mis hermanos, a mí lo hicisteis. Hermanos, usted sabe que el segundo de los más grandes, los dos más grandes mandamientos, el primero el Shema Israel, Deuteronomio 6. Amarás al Señor con toda tu mente y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Ahí se resume toda la ley. Pero Pablo nos dice luego en Romanos que nos acordemos del segundo de estos mandamientos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque ese es el cumplimiento de toda la ley y los profetas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? En una ocasión le dijeron a Jesús, en Lucas 8, tu madre y tus hermanos están fuera. Ellos venían para oírlo, querían que él saliera y los atendiera. Y él se volvió a quienes le dijeron y le anunciaron estas palabras: porque mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen y hacen, obedecen las palabras, la voluntad de Dios. Le diríamos, pastor, ¿con quiénes nos proyectamos? La Biblia nos enseña que mayormente tenemos que hacer el bien con los que están a nuestro lado. Viendo en el hebreo la enseñanza de esta parábola, está hablando de ese hermano. ¿Quién es mi prójimo? Le preguntaron a Jesús en una ocasión. Y ese prójimo es el que está a tu lado, es tu propio hermano. Y mayormente dice a los de la familia de la fe, para proyectarnos a un mundo que demanda también acción y las obras de Dios. Hermanos, para conocer a Dios, el mundo necesita ver las obras de Dios. Amén. La fe entre nosotros nos justifica con el Señor, pero las obras nos justificarán delante de los hombres. Realmente, que lo que decimos ser y como nosotros pensamos y como nosotros actuamos, realmente es como Dios enseña a través de su palabra, si decimos que somos hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? El Señor puso esta frase mientras oraba por esta escritura esta mañana. Yo hice la pregunta: Señor, porque vimos a Leo entrar expresando esas palabras, ¿quién me puede ayudar? Esas son las palabras de todos los que están allá afuera. ¿Quién me puede ayudar en mi necesidad, en mi condición? ¿Quién me puede ayudar a salir de esta droga? ¿Quién me puede ayudar a salir de esta miseria? ¿Quién me puede dar algo de comer? ¿Quién me puede dar algo de vestir? Uno diría, pastor, todas estas gentes se les ha hablado muchas veces, se ha ido con ellos, hay instituciones, hay refugios, hay lugares, sí, pero siguen ahí. Y mientras sigan ahí, Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis. Y mientras sigan ahí, el trabajo nuestro es ir a aquellos que se pierden. Y él entró, tengo frío, tengo hambre. Es lindo cuando se celebran estas fechas en familia. Y yo no quiero entristecerte a ti, pero quiero apelar a tu corazón de que podemos hacer algo por alguien. En una época de tanta sensibilidad, donde podemos proyectar el amor de Cristo. Dios levantó su iglesia en el mundo. Y la levantó para reflejar el amor de Cristo
Porque el amor de Dios es lo único que podrá cambiar este mundo perdido. Amén. Aunque usted no diga amén. Amén. Y lea el poema extraordinario que Pablo escribió por el Espíritu Santo en 1 Corintios 13. Yo tuviese toda la ciencia y las profecías del mundo y todas las riquezas en mis manos y todo lo que quiera poseer y no tengo amor, vengo a ser como un metal que retiña. No hay armonía, ni hay música, no hay ninguna nota, no sirve de nada. ¿Sabe? Porque el amor es la armonía de Dios en el corazón de nosotros Aleluya. para hacer y mostrar su gracia. Aleluya. De otra manera. Hay tres cosas, dice Pablo ahí, que permanecen. Usted me ha oído predicar eso. La fe, sin ella es imposible agradar a Dios. La esperanza, que nos empuja todos los días a guardar al Salvador, porque Él viene pronto. ¿Cuántos creen que Él viene pronto? Amén. Tienes que tener esperanza de que cada día nos acercamos a la venida del Señor. Santo, A santo. lo mejor las cosas no van tan bien, a lo mejor tus deseos no están siendo cumplidos, a lo mejor deseas tener ciertos elementos en el trabajo, en la familia y no los tienes, pero no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Si tienes a Jesús, hay una herencia para ti, preparada por Él. Aleluya. Y aun si no fuera eso, hermano, por cumplir la misión que Dios nos encargó es suficiente. Mostrar su amor. ¿Sabes? Y luego dice el amor. Pero mayor que la fe y mayor que el amor, perdón, que la esperanza, dice que es el amor. Amén. Le dejo con esta frase, porque yo le decía, Señor, ¿cómo describir la compasión realmente? Podemos tener muchas definiciones, incluso del diccionario, pero el Señor puso esta palabra en mi corazón. La compasión es soltar la misericordia de nuestro corazón y hacer un lazo de amor en aquel que nunca ha oído el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. ¿Hay misericordia en ti? ¿Aún hay misericordia? Amén. Suéltala, déjala correr y con ella haz un lazo de amor. Tu esposa, a tus hijos, a tus familias que hace tiempo no oyen de ti, a tus compañeros, la gente que tienes al lado porque eres tu prójimo, y a un mundo pecador, y muestra el amor de Cristo. Aleluya. Muestra el amor de Cristo, porque de esa manera podemos cambiar el mundo. Pónse de pie. Pónse. Y mi esposa escribió una canción, le dio una canción, le hago muchas canciones preciosas, Aleluya. pero le dio esta canción. No la van a poder tener en la pizarra, pero a lo mejor la podemos cantar un par de veces y aprenderla. Escúchenla y díganle, Señor, esta tarde aquí estoy. Hoy me quiero poner en tus manos. Que cuando tú, oh Rey, vengas, que yo sea parte de ese rebaño, de lo que está a tu derecha, parte de tus ovejas, porque pude cumplir las obras que tú me encomendaste para recibir de ti el reino que tu Padre. Oh Señor, envíame a mí, úsame, te serviré, lléname de tu amor y compasión. Oh Señor, envíame a mí, por las naciones yo iré, lléname de tu amor y compasión. Úsame, Señor, úsame.
gracias por esta bendición de habernos traído a tu casa, Señor, en esa tarde para confrontarnos con la realidad de un mundo que se pierde, Señor, y que esa oportunidad es trascendental para mostrar ese amor, para mostrar esa misericordia que solamente está en ti y que pusiste en nuestro corazón. Haz que podamos soltarla, Señor, en un arrobamiento de amor por el mundo perdido. Rompe los paradigmas, Señor, rompe el tradicionalismo, rompe, Señor, aquellas cosas que nosotros nos inhiben entender, Señor, estas verdades. Abre nuestras mentes y corazones a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que la luz de tu palabra alumbre nuestros corazones, Señor. Que podamos entender esa naturaleza del cielo, el dar, el bendecir, con el carácter de mostrar, Señor, tu evangelio, mostrar el amor de Cristo. Padre, por el poder de tu palabra, Señor, en esta hora, henos aquí, Señor. Se ha de mover corazones, hombres y mujeres, para tu llamado, Señor, en este año que se aproxima, Señor. Trata con cada uno de nosotros y empújanos como iglesia, Señor, a dar este paso, Señor, de acción, Señor, esa acción que nos mueve a revelar, Señor, tu evangelio, que podamos hablar de ti, compartir de ti, Señor, y mostrar, Señor, esa gracia que hay en ti con aquellos que nos rodean, empezando por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestros hermanos, Señor, por aquellos que tú has puesto a nuestro lado, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, úsanos, Señor, úsanos para ti, úsanos para tu gloria. Manifiesta tus obras, Señor, a través de nosotros, las obras del cielo, las obras, Señor, que tú has hecho, Señor. Que así como la vida de Jesús, Señor, se manifestó a nosotros, Señor, y a los hombres, Señor, y a través de tu palabra vemos los prodigios, los señales, los milagros, las maravillas, Señor, y mostraste ese amor tan grande en la cruz, Señor. Así que nosotros podamos hacerlo, Señor, hacia un mundo que se pierde. Dios, oramos por todos aquellos santos que están hoy en persecución, en países, Señor, en naciones del Medio Oriente, del continente africano y en muchas naciones, Señor, como en la China y muchas otras naciones. Padre, extiende tu mano de amor, Señor, y guarda a tus hijos, Señor. Protégelos, cuídalos, fortalécelos, Padre. Que ellos, Señor, estén ahí, Señor, como nosotros, Padre, constantes, podamos estar en oración, Señor, y podamos, Señor, mostrar esa gloria, Señor. A través de la oración podamos traer el cielo a la tierra y podamos, Señor, ir bajo la unción del Espíritu Santo, Señor, a seguir dando testimonio del amor tuyo. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien está conmigo en esta oración? Señor, que podamos ir y dar testimonio del amor de Cristo a los enfermos, a los presos, a los huérfanos, a las viudas, a los que están en las calles, Señor, sin hogar, a los sedientos, Señor, podamos darles agua, a los hambrientos podamos darles comida, a los desnudos, Señor, podamos darles abrigo, a los forasteros, Señor, y bajo el testimonio tuyo, Señor, podamos recibirlos en hospitalidad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, estamos orando. Es tu iglesia y la has levantado a través de tu Hijo Jesucristo para ser la plataforma para cambiar este mundo, Señor. Por favor, ayúdanos, danos fuerza y danos fortaleza y la sabiduría para hacerlo. En el nombre glorioso de Jesucristo, el Señor y Rey, estamos orando en esta hora.